Resulta que el guaraní está lleno de, digamos, de lo que se llaman sufijos, que son las terminaciones que les agregamos a las palabras. Las digo porque son muchas. Por ejemplo, que yo diga Nico y digan Daye. Si yo digo Nico, es que yo fui testigo de algo. Se le llama narrativo verosímil. Verosímil se le dice, por ejemplo, o pemita o carúnico pemita, o carúnico, se hace chavea. Entonces, si yo digo o carunda lleve mitad, dicen que comió, no, dicen que comió, o honda dicen que se fue, yo no vi, pero a mí me contaron, puede que haya ido o no, pero si yo digo ojónico, quiere decir que yo vi. El nico es una afirmación de algo concreto, real, veraz, y la Y es lo que comúnmente llamamos una probabilidad, algo de lo cual no se tiene seguridad, y eso es fácilmente nosotros usamos en las palabras sin darnos cuenta, ¿verdad? Cualquier